Vamos a hacer a continuación el ejercicio de distancia entre dos rectas. Para ello, estas dos rectas tienen que ser paralelas, es decir, esta recta y esta son paralelas. Y las proyecciones horizontales de estas dos rectas también son paralelas entre sí. Para hacer la distancia entre estas dos rectas puedo coger un punto de una de las rectas y hacer la distancia de la otra. Es un ejercicio que ya hemos hecho previamente, pero yo creo que es una forma más sencilla es hacerla con un plano perpendicular a ambas rectas. Como la perpendicularidad entre recta y plano ya hemos dicho que se ve fácilmente en sus proyecciones, para hacer un plano perpendicular a esta recta lo que tengo que hacer es, desde un punto cualquiera de la línea de tierra, hacer una perpendicular a las proyecciones verticales de las rectas y desde el vértice del plano hacer una perpendicular a las proyecciones horizontales de las rectas. Este plano que acabo de dibujar es un plano perpendicular a las rectas. ¿Por qué? Como os voy a indicar ahora, la traza vertical del plano es perpendicular a las proyecciones verticales de las rectas y la traza horizontal del plano es perpendicular a las proyecciones horizontales de las rectas. Una vez que tengo hecho el plano, lo que tengo que hacer es la intersección de ese plano con cada una de las rectas, y para ello lo que tengo que hacer es, esta recta la pongo en verde para que corresponda con la recta S, las dos proyecciones en verde, y para ello lo que decía, para hacer la intersección de este plano con esas dos rectas, lo que tengo que hacer es hacer dos intersecciones de recta y plano como las que hemos hecho ya, ¿vale? Hago la primera, voy a hacer la intersección entre la recta R y el plano. A este plano le ponemos nombre alfa para que sepáis, tengáis claro a qué plano nos estamos refiriendo. Este es alfa sub 2 y esta es alfa sub 1. Para hacer la intersección entre una recta y un plano, entre la recta R, hemos dicho, lo que tenemos que hacer es utilizar un plano proyectante auxiliar, un plano proyectante que contenga la recta R. Si hago un plano proyectante horizontal, veo que el vértice del plano se me va a ir un poco lejos, y entonces lo que voy a hacer es elegir hacer un plano proyectante vertical. Es independiente cuál de los dos podéis hacer, tenéis que hacer, ¿vale? Es el que vosotros queráis. De igual manera, como sé que voy a tener que hacer esta intersección, yo me he situado el plano alfa de manera que la intersección de este plano con la recta me salga, pues bueno, más o menos me salga con todas las cosas a mano. Como es un plano proyectante, la traza horizontal de ese plano la voy a hacer perpendicular a la línea de tierra. Es decir, esto es perpendicular. Y le pongo nombre a las trazas del plano para que os sea más fácil seguir el ejercicio. En este caso le voy a llamar al plano beta y tengo que poner aquí que beta sub 2 coincide exactamente con R sub 2. Esto ya sabéis por qué, es porque estamos haciendo un plano proyectante y por lo tanto la proyección vertical de la recta coincide con la traza vertical del plano, mientras que beta sub 1 es esta línea de aquí. Y ahora hacemos la intersección entre alfa y beta. La intersección entre alfa y beta es, por un lado, este punto lo tengo muy fácil, es el punto donde se cortan las trazas verticales, y la otra proyección de este punto está en la línea de tierra. Es ese punto de ahí. Hago la línea de correspondencia. Acordaos de hacer siempre la línea de correspondencia finas y a trazos, o mejor aún a puntos, ¿vale? Y este es uno de los puntos de intersección. De nuevo, ¿qué pasa con la intersección de las trazas horizontales? Pues que de nuevo se me vuelven a cortar en la parte no visible de las trazas, pero lo único que tengo que hacer es alargar estas trazas en su parte no visible hasta que se corten.
poco más arriba. ¿Vale? Y entonces la recta que tengo que hacer como intersección de estos dos planos es la recta que va desde este punto de aquí arriba, es decir, desde la proyección horizontal de la traza horizontal hasta este punto, que es la proyección horizontal de la traza vertical. Acordaos, no confundáis las proyecciones. Es decir, si yo llamo A, de nuevo, por ejemplo, A minúscula, a la intersección entre alfa y beta, pues la proyección vertical de A va a coincidir con la traza vertical del plano y con R2, porque estamos utilizando un plano proyectante, como he dicho antes, mientras que en este caso la traza horizontal de la recta A es esa recta, la proyección horizontal de la recta A es esa recta que acabo de dibujar ahí, y que por lo tanto tengo que prolongar hasta que se corte con la recta R, porque estamos haciendo la intersección de la recta R con el plano. Con lo cual, este es el punto de intersección del plano y la recta R. Ese punto de ahí. ¿Dónde está la otra proyección de ese punto? Pues como es un punto de la recta R, su otra proyección está en la recta R. Subo una perpendicular a la línea de tierra hasta la recta R, y esta es la otra proyección de esa recta de intersección. Esa de ahí. ¿Vale? Veis que no coincide con la prolongación de la traza horizontal, no tiene nada que ver, ¿vale? Es un punto que está cercano. Fijaos, lo que hemos hecho hasta ahora es la intersección de la recta R, la que estaba señalada en azul antes, con el plano alfa. ¿Cómo puedo yo comprobar si eso está bien? Esto no tenéis que hacerlo. Os lo voy a hacer yo para que veáis que esa recta está bien. Voy a dibujar una recta del plano para comprobar que el punto que acabo de dibujar, que el punto que voy a llamar A mayúscula, por ejemplo, este punto de aquí, lo voy a llamar A mayúscula. Voy a comprobar que este punto está en el plano. Esto, repito, no es parte del proceso, no tenéis que hacerlo si no queréis, es simplemente para comprobar que lo estáis haciendo bien. Y muchas veces con que hagáis una comprobación visual aproximada es suficiente. ¿Este punto está en la recta R? Sí, está claro que está en la recta R porque sus proyecciones, las proyecciones del punto están en las proyecciones de la recta. ¿Este punto está en el plano? No lo sé. Para saber si un punto está en un plano tengo que hacer una recta de ese plano. Y yo, por ejemplo, voy a hacer una recta frontal. Hago una paralela a la traza vertical del plano por el punto A. Prolongo hasta la línea de tierra. Bajo en perpendicular a la línea de tierra hasta la traza horizontal, y donde esa línea corta la traza horizontal hago una paralela a la línea de tierra. ¿Veis que esta paralela a la línea de tierra pasa justo por A1? Esta recta que acabo de dibujar en azul cian es una recta frontal del plano alfa, pasa por A2 y pasa por A1, es decir, el punto A es un punto del plano alfa. Pues como el punto A está en la recta R, el punto A está en el plano alfa, el punto A es el punto de intersección de la recta R con el plano, con lo cual está bien. Bueno, pues todo esto lo tengo que repetir para hacer la intersección entre la recta S y el plano alfa. Fijaos, para hacer la intersección entre la recta S y el plano alfa tendría que volver a hacer otro plano auxiliar, que es este de aquí. Otro plano proyectante auxiliar. Pero ese plano proyectante auxiliar, como es paralelo al plano beta que he hecho antes, sé que la intersección con el plano alfa va a volver a ser paralela, con lo cual hacemos exactamente lo mismo que antes. Es decir, yo me cojo este punto, me hago su otra proyección en la línea de tierra, y por este punto, que es su otra proyección en la línea de tierra, por este punto, hago una paralela a esta recta. Es decir, lo único que tengo que hacer es una paralela a esta recta por aquí, por este punto, porque yo me he dibujado el plano de manera que se va a cortar fácilmente con la proyección vertical de la recta S.
donde esta recta corte a la recta S, ojo, porque ahora estamos haciendo la intersección con la recta S, es decir, en este punto de aquí, en ese punto de ahí, tenemos el punto de intersección de la recta S con el plano alfa. ¿Y dónde está la otra proyección de este punto? Pues como estamos en la recta S, hacemos la línea de correspondencia y subimos, en este caso, hasta la recta S. Y este es el punto de intersección de la recta S con el plano alfa. Como veis, esto no lo he utilizado para nada. No tendría que haberlo hecho. ¿Vale? Tengo como solución el segmento AB, que es este de aquí, y que ahora solamente me falta hacer la verdadera magnitud de este segmento. Os lo señalo también en la proyección horizontal. Y ese es el segmento cuya verdadera magnitud tengo que hacer. Voy a hacer lo mismo que antes. Voy a comprobar que el punto B efectivamente está en el plano alfa. ¿Vale? El punto B es evidente que está en la recta S, porque las proyecciones del punto están en las proyecciones de la recta. Voy a comprobar si también ese punto está en el plano alfa. Antes he utilizado una recta frontal, ahora voy a utilizar una recta horizontal, por ejemplo. ¿Vale? Para ello, hago una paralela a la traza horizontal del plano por la proyección horizontal de ese punto. Donde esa paralela corta la línea de tierra, hago una línea de correspondencia hasta llegar a la traza vertical del plano. Hasta ahí. Y por aquí hago una paralela a la línea de tierra y veo que esa línea pasa exactamente por el punto B. Es decir, el punto B está en una recta del plano alfa, en este caso en una recta horizontal, y por lo tanto el punto B es un punto del plano alfa. Con lo cual, si el punto B está en la recta S y el punto B está en el plano alfa, pues es evidente que es el punto de intersección de la recta y el plano. Hemos hecho el punto de intersección de cada una de estas rectas con un plano perpendicular a ambas. Este segmento, que no se ve en sus proyecciones, es perpendicular a ambas rectas, y me falta, para tener la distancia entre las rectas, hacer la verdadera magnitud del segmento. Para hacer la verdadera magnitud del segmento, os vuelvo a decir lo mismo que antes. Dado que las proyecciones horizontales son prácticamente coincidentes, es decir, el alejamiento de A y de B es muy parecido, yo en este caso siempre haría, cuando dos de las proyecciones sean muy parecidas, yo siempre haría el triángulo rectángulo. Y por lo tanto, en este caso, pues yo voy a dibujar el triángulo rectángulo, me voy a hacer esta perpendicular aquí en el vértice A, que parece que hay menos cosas. Eso es perpendicular. Cogemos la diferencia de cotas, es decir, esta distancia, desde aquí hasta ahí, esta distancia la llevo sobre la perpendicular que acabo de hacer, ahí, y la verdadera magnitud de este segmento es desde ahí hasta ahí. Es decir, esta es la solución del ejercicio. Esta es la verdadera magnitud del segmento AB, y como A y B son puntos que están cada uno en una de las rectas, pues esa es la verdadera magnitud de la distancia entre esas dos rectas paralelas. Y así quedaría el ejercicio completo.